Qué dulzura convivir los hermanos unidos. Creo que estas palabras del salmista se hacen realidad esta mañana entre nosotros, al ver esta muchedumbre de hermanos que vienen jubilosos a la casa del Señor, al seminario de Monte Corbán, para participar en comunión eclesial en el retiro de Adviento, que nos prepara a la Navidad, fiesta de gozo y salvación. Os saludo a todos con particular afecto de padre, hermano y amigo. A los sacerdotes presentes, aunque para ellos tendré también un retiro especial el lunes día 2, a los miembros de vida consagrada y a todos vosotros, queridos laicos y laicas, hermanos y hermanas. Os doy también las gracias a las delegaciones diocesanas que habéis preparado con tanto cariño y esmero este retiro, especialmente a la Delegación de Familia y Vida y a la Delegación de Catequesis, pero también se han querido sumar la Delegación de Liturgia, la Delegación de Apostolado Seglar y la Delegación de Juventud. En definitiva, ha sido una llamada y una convocatoria para todos. La respuesta ha sido tan espléndida y tan generosa que hemos tenido que cambiar de lugar y de sitio. Aquí estamos también en la presencia del Señor, que nos mira con infinita ternura desde el sagrario, y aquí estamos para encontrarnos con el Señor y entre nosotros, para hacer una reflexión en torno al Adviento y también para celebrar al final la Eucaristía, que es el alimento que nos da vida para la andadura del camino. Tenéis en vuestras manos, a los que ha llegado, para todos después habrá, un guión que nos va a servir de orientación en esta exposición que voy a hacer con interés y con cariño. La primera parte en la que estamos ahora está dedicada a la alegría y a la esperanza, que son dos actitudes muy profundas para el Adviento. Saludo también a Popular Televisión de Cantabria, que está grabando el retiro y que lo emitirá también en su parrilla, especialmente dando información en el programa Caminando que es Iglesia de las 9:30 los miércoles. El Adviento es un tiempo de espera, de conversión y de esperanza. De espera como memoria de la primera venida del Señor en la debilidad de la carne, que conmemoraremos en la Navidad. De espera también súplica ante la última y definitiva venida del Hijo del Hombre en gran poder y majestad. De conversión, porque los profetas nos llaman en este tiempo a cambiar el corazón, sobre todo el profeta Isaías, que es el evangelista del Antiguo Testamento, y también Juan el Bautista, que en las riberas del río Jordán nos invita a preparar los caminos del Señor, para que cuando Él venga y llame, encuentre nuestras casas y nuestras vidas preparadas. Y finalmente el Adviento es el tiempo de la alegre esperanza. En unión con María la Virgen, mujer de los Advientos, nos disponemos a prepararnos bien como Iglesia diocesana, como comunidades de vida consagrada, como familias y fieles laicos que quieren vivir cristianamente el Adviento y la Navidad. Empezamos con la primera parte, la alegría y la esperanza. Que la esperanza os tenga alegres. Esta es la invitación y exhortación del apóstol Pablo en la carta a los romanos, uniendo esperanza y alegría. Este es también el grito que nos lanza el Papa Francisco en su primera exhortación apostólica, Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, el gozo del Evangelio, que llena el corazón y la vida entera de todos los que se encuentran con Jesús. Así empieza el Santo Padre, el Papa Francisco,
esta hermosa carta apostólica, exhortación para toda la Iglesia y que va a marcar el rumbo de nuestras comunidades en una Iglesia que quiere ser renovada, transformadora, saliendo a anunciar la buena nueva del Evangelio que es Jesucristo, invitándonos a todos a una profunda conversión y haciendo también que el mensaje de Cristo resuene en la sociedad y en el mundo, para que todos seamos evangelizadores con espíritu, con el Espíritu Santo. Situación actual hoy ante el tema de la alegría y la esperanza. Hoy hace falta la alegría en el mundo y también en nuestra Iglesia. Vivimos momentos de crisis, de perplejidad, de confusión y de inseguridad. Quizás los verdaderos profetas sean hoy los hombres y mujeres capaces de engendrar alegría y esperanza en el corazón de los que sufren y buscan. El Papa Francisco es un don del Espíritu a la Iglesia, que está infundiendo precisamente alegría en tantos corazones rotos y esperanza en muchas personas que la habían perdido. Quizás nos hayamos olvidado de algo tan sencillo como es sonreír, sabiendo que el mundo no espera de nosotros grandes palabras ni grandes doctrinas, sino gestos, que les mostremos con nuestra vida sencilla a Cristo, que es el Salvador, a Cristo, que es la misericordia del Padre, a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. La alegría a la que me estoy refiriendo no se confunde con el entusiasmo ni con la jovialidad, que son caracteres temperamentales y no todos tienen este carácter y este temperamento. Una persona alegre es aquella que se siente bien dentro de su propia piel, que descubre espontáneamente los aspectos positivos de la realidad y no los negativos, que mantiene su tono vital aun en medio de las contrariedades, en medio de la cruz, que no se desalienta y que infunde a otros las ganas de vivir, una persona al lado de la cual se está uno a gusto. Hace falta que nos hablen de la alegría, pero de una alegría profunda y verdadera que nace sobre todo del encuentro con Jesucristo en la oración. No se puede estar alegre si no se vive en la profundidad del encuentro con Cristo y en la oración. San Pablo une alegría y oración. Estad siempre alegres, orad constantemente. La alegría es fruto del amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. San Pablo, al enumerar los frutos del Espíritu Santo, pone como segundo fruto, después del amor, la alegría. Gálatas 5:22. Los que somos hijos de Dios no tenemos derecho a estar tristes, y menos aún los que hemos sido alcanzados, atrapados por Cristo Jesús, todos nosotros que hemos sido llamados ya desde el bautismo o en vocación específica a la vida consagrada y al ministerio sacerdotal. A veces estamos tristes al no aceptar algunas etapas de nuestra vida con sus sombras, sobre todo cuando vamos envejeciendo, o cuando nos cuesta el no haber podido satisfacer nuestros deseos y estamos rebeldes y agresivos, o por no haber sido capaces de realizar nuestros sueños y proyectos. La liturgia de las horas que alimenta nuestra oración en el himno de laudes del lunes de la segunda semana del tiempo ordinario pone en nuestros labios esta petición: para que nunca la amargura sea en mi vida más fuerte que el amor, pon, Señor, una fuente de alegría en el desierto de mi corazón. Punto primero, la alegría en la Biblia. Algunos textos significativos.
También el Papa Francisco, en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, en la introducción y sobre todo en los números 6 y 8, hace una descripción de lo que es la alegría en la Biblia. Yo me he fijado solamente en aquellos textos más significativos, por no hacer un desarrollo exhaustivo y completo. En el Antiguo Testamento anotemos solamente los textos que tienen también en el guión. Son Isaías 9:1-2, 35:1-4 y 61:3. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande, acreciste el gozo, aumentaste la alegría, alegría por tu presencia, como se alegra el segador al segar. Este texto se repite en el tiempo de Adviento y en la Navidad. De nuevo Isaías, que es el evangelista de la alegría en el Antiguo Testamento, 35:1-4, que el desierto y la estepa se alegren, fortaleced las manos débiles, afianzad las rodillas vacilantes, decid a los cobardes de corazón, ánimo, no temáis. Levanta la esperanza del pueblo decaído en el destierro. Y lo mismo Isaías 61:3, en ese texto tan conocido que hará luego suyo Jesús en la sinagoga de Nazaret. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres, para vendar los corazones rotos, para darles el aceite de la alegría en vez de vestido de luto. Qué texto tan hermoso este de Isaías 61, que lo leyó Jesús y lo comentó en la sinagoga de su pueblo. Pasamos al Nuevo Testamento y solamente a algunos textos. El Nuevo Testamento se abre con una invitación a la alegría. Los momentos principales de la vida de Jesús están marcados por una invitación a la alegría. El ángel de la Anunciación le dice a la Virgen, temblorosa, alégrate, María, no temas. El ángel del nacimiento, allí en Belén, en los alrededores y en la Nochebuena, les dice a los pastores que cuidaban sus rebaños, no temáis, os traigo una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador. Y el ángel de la resurrección les dice a las mujeres, no temáis, estad alegres, Cristo no está aquí, ha resucitado. Toda la vida de Cristo está atravesada por el anuncio de la alegría, el evangelio de la alegría. Jesús nos abre el camino del reino con una reiterada invitación a la alegría. Son las bienaventuranzas, que son la obertura de la sinfonía del Sermón de la Montaña. Y San Juan nos asegura que su testimonio de la palabra de vida es para que tengamos en él gozo de la comunión fraterna en la Trinidad. Os escribo esto para que nuestra alegría sea completa. La alegría es fruto de la contemplación, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos, eso es lo que os anunciamos. En la oración sacerdotal, Jesús dice, digo estas cosas en el mundo para que tengáis en vosotros mi alegría colmada. Y San Pablo escribe en varios textos sobre la alegría. Enumeramos solo algunos. Van unidos a temas esenciales, como son el amor, la comunidad, la esperanza, la cruz, la oración, la cercanía del Señor. Estad siempre alegres, orad constantemente. Primera Tesalonicenses 5, 15, 17. O en Romanos 12, 9, 13. Vuestra caridad sea sincera, estad alegres en la esperanza, constantes en la tribulación, perseverantes en la oración. Pero sobre todo, toda la carta a los filipenses es un canto y una invitación a la alegría. Pablo VI escribió una carta, Gaudete in Domino, alegraos en el Señor, de las primeras palabras de Pablo a los filipenses. Y el Papa Francisco vuelve a citar esta carta
del Papa Pablo VI en los pasajes primeros de su exhortación que habla sobre la alegría del Evangelio y la alegría de la fe. Los motivos de nuestra alegría, punto segundo, es la vida teologal, la vida de fe, la vida de esperanza y la vida de amor y de caridad. La alegría de la fe, que es la clave de lectura de los acontecimientos y de la realidad. Cuando tenemos fe viva, la vida la vemos con otros ojos, con otro corazón, con otras actitudes. Es la alegría de ver a la luz de Dios las cosas humanamente incomprensibles. Y la fe nos hace estar serenamente alegres en el dolor, en la enfermedad, en la cruz, en el gozo y en la alegría. También la alegría de la esperanza del Señor que viene, Maranatá, ven Señor Jesús. Es el grito del Adviento, ven, ven Señor, no tardes, ven que te esperamos. Es la alegría que por la esperanza vive dentro de nosotros y se manifiesta como camino para llevarnos al Padre. La muerte incluso, como final de la etapa de esta vida terrena, es una puerta abierta a la esperanza. Así la vivió como una liturgia San Francisco de Asís, y así habla de ella el sacerdote y periodista Martín Descalzo o el gran psiquiatra y psicólogo Vallejo Nájera. La muerte no es un temor ni un miedo, es una puerta que nos abre a la hoguera del amor de Dios, que es la Trinidad, la casa del Padre. Está la alegría de la caridad, que nace de la experiencia de un Dios Padre que es amor para todos, pero especialmente para los pequeños, para los que sufren, porque es Padre misericordioso. De un Dios eternamente fiel que nunca falla, nunca se raja, nunca se echa atrás. En los momentos difíciles, de oscuridad que nunca faltan en nuestras vidas, de sufrimiento, de cruz, cómo confortan las palabras de San Juan. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. El Papa Francisco introduce un neologismo, una palabra nueva, propia de Argentina, primerear, que significa que Dios nos primerea, que Dios se adelanta, que Dios toma la iniciativa, que Dios siempre sale al remedio de nuestras necesidades y de nuestros problemas. Dios nos primerea, dice el Papa. Él dice, permitidme un neologismo, y lo dice así. ¿Cuáles son los obstáculos para la alegría? Pues el no haber hecho de Dios el único centro de nuestra vida. Cuando Dios no es el centro de nuestro corazón, hay otros centros y estamos descentrados, porque el único centro es Dios. Él es el imán que atrae nuestras vidas. Cuando Dios no está en el centro de nuestras vidas, no estamos alegres, no somos felices. El no habernos decidido a realizar con fidelidad el plan de Dios sobre nosotros. Dios tiene el mejor plan para cada uno, porque nos quiere bien, pero cuando no aceptamos ese plan, cuando no seguimos su voluntad, cuando queremos salirnos con la nuestra, pues estropeamos el plan de Dios, nos perdemos. Otro obstáculo para la alegría es el no habernos aceptado con sencillez en nuestras limitaciones, el estar rebeldes con nosotros mismos, porque no nos aceptamos pequeños, pobres, limitados, con fallos. El no descubrir la fecundidad admirable de la cruz. La cruz es signo de amor y el amor es alegría. Quien se abraza a la cruz está alegre. Por eso los santos que se han abrazado a la cruz, que es abrazarse al amor, son los que viven una serena alegría. Ya lo dice el apóstol Pablo, nosotros hemos de gloriarnos, alegrarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Otro obstáculo para no vivir la alegría es el no haber sabido gustar de Dios en el silencio de la contemplación. Estamos envueltos en ruidos, en el estrés de esta vida en extremo agitada, y hace falta el silencio, el parón, la contemplación.
que es clavar la mirada en Dios amándolo. Eso es la contemplación. Por eso los verdaderos contemplativos, monjes y monjas y otras personas que en el mundo son contemplativos, los vemos radiantes de alegría. Me impresionaba que iba una vez con un grupo de jóvenes del instituto a visitar a un convento de monjas clarisas en mi ciudad de Soria. Y los chicos salieron admirados de cómo unas jóvenes encerradas en la clausura de un convento tenían cara tan alegre, más que ellos, que estaban disfrutando de los placeres del mundo y de la vida. Y es que la sociedad actual, decía ya Pablo VI, ha logrado multiplicar las ocasiones del placer, pero es incapaz de engendrar la verdadera alegría, porque la verdadera alegría siempre tiene origen espiritual, siempre viene de Dios. Otro obstáculo es el no haber aprendido a vivir para los demás en permanente actitud de servicio. El egoísta nunca es feliz. El que se entrega, el generoso, ese es feliz y alegre, porque hay más alegría en el dar y en el darse que en el recibir. En el fondo estamos tristes, porque no creemos que Dios es nuestro Padre y que nos ama, que Jesús vive y que nos eligió y que nos envía al mundo para ser sus testigos, en la familia, en la catequesis, en tantos campos de apostolado, en el seguimiento de Cristo, pobre, casto y obediente en la vida consagrada, en el ministerio sacerdotal. Porque no nos creemos que el Señor viene, está viniendo, está cerca, está dentro de nosotros y habita en nuestros corazones. Cuando la cruz se haga demasiado pesada, hay que ir con Jesús al huerto de los olivos, buscar la compañía de los amigos y dialogar intensamente con el Padre en la oración. Saberse querido por los hermanos, pero sobre todo saberse querido por Dios. Al sentirse querido, ya no cuentan la oscuridad ni el dolor. Hoy la gran pobreza es que muchos no reciben amor. Quizá nosotros no podemos dar oro y plata, como dijo Pedro, aquel paralítico de la puerta del templo, pero sí que podemos dar la sonrisa, la alegría y darles a Jesucristo, que es el que da sentido a la vida de los hombres. Muchas veces la gente no necesita cosas materiales, necesita el sentido de la vida, el sentido de Dios. Es la fecundidad gozosa del grano de trigo que se pudre en la tierra para dar fruto. Desde la cruz se comunica a los demás la alegría serena y profunda. Este fue el misterio de la alegría de Jesús y este será también el secreto y el misterio de nuestra alegría. Pasamos al punto siguiente. Preparemos los caminos del Señor. Y señalo ahí 5 caminos: la oración, la vigilancia activa, el trabajo, la paciencia y la sobriedad. Cada uno puede quedarse después en aquel camino que más necesita para hacer con este camino su adviento y el adviento de la familia, de la comunidad parroquial o de la comunidad religiosa. Primero, la oración. La oración es hija de la fe, pero también de la esperanza. Cuando Jesús nos invita y nos enseña a orar, sitúa esta actividad del Espíritu en el contexto de la esperanza. Velad y orad para no caer en la tentación. Velad y orad. Padre, venga a nosotros tu reino. El discípulo de Jesús es como un labrador que espera la cosecha cultivando la tierra, llorando por la lluvia. Qué paciencia y cuánta oración en los campesinos que depositan el grano en la tierra y esperan la lluvia y rezan al Señor. En efecto, cuando oramos, nos situamos en el espacio de la esperanza, no en el de la presunción. La presunción es la actitud de aquel que se reconoce el Salvador, que lo puede conseguir con sus propios esfuerzos y por sus propios medios y que no necesita de nadie ni de Dios. Y entonces no ora, porque no depende de Dios, no se dirige a Dios. Por eso la oración no puede estar en la presunción. Tenemos que reconocernos que no somos salvadores,
No podemos nosotros salvar a nadie, el que salva es Jesucristo. Ni siquiera podemos salvarnos a nosotros mismos. Cuando oramos, estamos en la zona de la esperanza, no en la de la presunción. Tampoco estamos en la desesperación, porque si desesperamos, ya no recurrimos a Dios. Si no confiáramos en absoluto, la plegaria, la oración, no podrían nacer en nuestro interior ni cuajar en nuestros labios. El que ora, espera. El que ora, el que no ora, no espera. La oración se encuentra en la zona entre la presunción, que todo depende del hombre, y la desesperación, que ya no espera nada. Es decir, se sitúa en el espacio de la esperanza. Mientras esperamos, oramos, y cuando oramos, estamos esperando. Orar es ejercitar la esperanza, actitud propia del Adviento. Por tanto, si el Adviento es el tiempo de la alegre esperanza, no podremos vivir la esperanza sin oración. Primer camino, la oración. Oración personal, oración litúrgica, oración comunitaria, oración de tantas formas. ¿Cuánto tenemos que crecer en la oración todos nosotros? Segundo camino, la vigilancia activa. La Biblia establece una relación entre esperanza y vigilancia, hasta el punto que para ella esperar equivale a vigilar. Jesús nos apremia: velad, pues no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Y San Pablo nos invita, lo hará mañana a la liturgia, cuando celebremos el primer domingo de Adviento, a despertarnos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca que cuando empezamos a creer. La noche ya va vencida. Despertemos y pertrechémonos con las armas de la luz. Nada tiene que ver la vigilancia con la ansiedad, el estar nerviosos, el estar ansiosos, no. Esa prisa nerviosa, acompañada de temor e inseguridad ante el futuro que tanto nos invade. La vigilancia no es ansiedad, ni tiene que ver con el perfeccionismo, que lo desecha todo por inacabado e imperfecto y que siempre está sufriendo porque no está todavía la cosa perfecta. Tampoco tiene que ver esta vigilancia con la negatividad, que solo tiene ojos para ver lo defectuoso y lo problemático. Hace falta mirar con ternura y misericordia, como mira Dios, la realidad, la vida de los demás. Una de nuestras tentaciones en la actitud de la vigilancia es la instalación, el estar confortables como estamos, el no querer caminar, el no querer avanzar, el no salir de nuestras posiciones, el no cambiar de estilo de trabajo. Como insiste el Papa Francisco en sus intervenciones y sobre todo en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, en una iglesia en salida, prefiriendo él una iglesia accidentada por salir a la calle a una iglesia enferma por estar inmóvil y sin moverse. Hace falta, por tanto, para vigilar, salir de la instalación. Llegados a una cierta edad y a un cierto nivel, corremos el riesgo de instalarnos y sentar nuestros reales. El conformismo cómodo o escéptico detiene los dinamismos de nuestro crecimiento. De ahí a veces la dificultad para los cambios, para los estilos de pastoral transformadora, de nueva evangelización, de caminar en unidades pastorales, de trabajar todos juntos. ¿Por qué? Porque no vivimos esta vigilancia activa y nos instalamos en lo que siempre se ha hecho así. También el Papa sale al paso de este riesgo y de esta tentación que tenemos. Como veis, os estoy haciendo una invitación a que leáis en este Adviento la exhortación del Papa Francisco. El tercer camino es el trabajo. La vigilancia activa, nacida de la esperanza, nos lleva al trabajo. El cristiano, el consagrado,
la consagrada, el sacerdote, movido por la esperanza, no es simplemente un espectador crítico de la historia que se sitúa a distancia. La esperanza es dentro de nosotros un dinamismo que nos impulsa a trabajar, es decir, a meternos dentro de la historia para activar el fermento renovador depositado en la misma historia por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Las parábolas de las 10 vírgenes, de las 5 sensatas y de las 5 necias nos invitan a trabajar, a hacer fructificar los talentos. Lo mismo que la parábola de los talentos. Todas ellas están en el capítulo 25 de San Mateo, en el juicio final. Se nos examinará si hemos trabajado y hemos trabajado en el amor. Y nos amonestan severamente sobre la necesidad de trabajar y hacer fructificar nuestros talentos y nuestras cualidades y los dones que Dios nos ha regalado, que no son para nosotros, que son para Él y para los demás. Las primeras comunidades cristianas, embebidas por la perspectiva de la próxima venida del Señor, sintieron la tentación de despreocuparse de trabajar y de transformar la realidad. Por eso San Pablo les amonesta con estas palabras terminantes: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, porque nos hemos enterado de que hay entre vosotros algunos que viven desordenadamente, sin trabajar nada, pero metiéndose en todo. A estos les mandamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajen con sosiego para comer su propio pan. El trabajo bien hecho. El trabajo que realiza la mayoría de nosotros es muy sencillo. No encierra grandes pretensiones transformadoras. No requiere un compromiso muy arriesgado, pero ha de ser siempre un trabajo bien hecho. Trabajar bien significa evitar la desidia, la pereza, la precipitación, la chapuza, la desgana y la repetición mecánica. También el Papa nos advierte de la tentación de la acedia egoísta, esa pereza que nada más piensa en él y no quiere poner a rendir y a trabajar los talentos que el Señor le ha dado. En este sentido, todo trabajo nacido de la esperanza debe ser transformador, debe intentar mejorar la realidad, porque es comprometido. Debemos en él emplearnos a fondo, comprometido, meternos, metido. Pro, en favor de los demás, y con los otros, comprometidos, metidos en favor de los demás con los otros. Eso significa etimológicamente la palabra compromiso. El esperante debe ser operante, decía el gran doctor Laín Entralgo. El esperante debe ser operante. Solo tiene derecho a esperar lo imposible quien se ha comprometido a fondo en la realización de lo posible, decía el gran teólogo español Ruiz de la Peña. Hay una diferencia en castellano, en nuestro idioma, entre espera y esperanza. En la espera uno está pasivo. Por ejemplo, cuando va a la sala del médico, pues hasta que le llama, está en la sala de espera, hojeando revistas a veces ya pasadas de tiempo. O uno espera al tren cuando llegue, no puede hacer nada. Eso es espera. Uno está pues pasivo. En cambio, la esperanza es ponerse a caminar, salir al encuentro de otro. Y hay que pasar de la espera a la esperanza. El Adviento es paso de la espera a la esperanza. Por eso, un camino para preparar la Navidad, un camino de Adviento, es el trabajo. ¿Cómo trabajamos? Examinémonos. El cuarto camino que os propongo es la paciencia. La paciencia es tan necesaria a la esperanza que el Nuevo Testamento la identifica con ella. El autor de la carta a los Hebreos la recomienda con vehemencia cuando dice: no perdáis ahora vuestra esperanza, que lleva consigo una gran recompensa. Necesitáis paciencia en el sufrimiento
para cumplir la voluntad de Dios y conseguir así lo prometido, porque el que ha de venir vendrá sin tardanza. Hebreos 10, 32, 37. En efecto, la esperanza no es una virtud triunfal, sino crucificada. Y crucificada quiere decir pascual, que pasa por la cruz para la resurrección, que pasa por la muerte para la vida. La resurrección de Jesús no nos ahorra la dificultad, ni la dureza de la vida, ni la lucha de cada día. Nosotros estamos a la vez resucitados, pero crucificados con Cristo. Lo que nos queda de historia no es una etapa llana, poniendo el símil de una carrera ciclista, no es una etapa llana, casi de trámite, que nos conduce indemnes al Parque de los Príncipes en el Tour de Francia o por el Paseo de la Castellana en la Vuelta Ciclista a España, que es ya una etapa de trámite. Nuestra vida es una etapa montañosa, como para subir a la Peña Cabarga, si vimos la Vuelta Ciclista de este año. Por la muerte y resurrección de Cristo, la historia ha cambiado de signo, como una confrontación de un partido de fútbol con un gol decisivo, que ya cambia el partido. Pero ojo, el partido no ha acabado. Y hasta los 90 minutos o lo que añada de prórroga, el partido continúa. Sabemos que por la muerte y resurrección de Cristo, la historia no es una tragedia, pero conserva un cierto grado de drama y, por tanto, de tensión. Sabemos que el final no va a ser trágico, no es una tragedia griega, pero es una etapa dramática de tensión, de esfuerzo y de lucha. Nos hace falta la paciencia, es decir, el aguante que encaja los golpes de la vida sin desistir de la actividad ni perder la mansedumbre. En el mundo hay aparatos muy valiosos y muy precisos, pero muy sensibles, que se estropean a la primera contrariedad. Algunos de nosotros somos como esos aparatos. Tenemos ilusión, iniciativa, voluntad de colaborar, pero nos falta paciencia. Cuando vienen mal dadas, tiramos la toalla y no seguimos. Nos retiramos cuando aparece la adversidad, cuando aparece la crítica y nos critican, cuando no obtenemos resultados, que empezamos proyectos, programas, tareas, programaciones, actividades, planes y no dan fruto. Pues vamos a dejarlo. No, hace falta la paciencia. Todavía no habéis resistido, dice el autor de la carta a los Hebreos, hasta el derramamiento de la sangre. Podría decirnos también a nosotros hoy este mismo autor. La paciencia nacida de la esperanza nos ayuda en primer lugar a respetar los procesos, que a veces son lentos. Cuando empezamos catequesis familiar o cualquier otra tarea, o las unidades pastorales en nuestra diócesis, o todas las propuestas ahora de la Asamblea Diocesana de Laicos, pues hay que respetar ritmos. No todos pueden ir al mismo ritmo. Lo importante es que todos vayamos en el camino juntos y todos lleguemos juntos. Por eso el pastor unas veces tiene que ir delante para marcar el camino, otras veces tiene que ir en el medio para mezclarse con la gente y otras veces tiene que ir detrás para empujar, para que nadie se quede rezagado. No vale que lleguen unos cuantos, porque la Iglesia no es para élites. Hace falta que lleguemos todos, aunque el ritmo sea más lento. Por eso hace falta la paciencia. El otro día me preguntaban en una entrevista que cuál era mi pecado y les dije que la impaciencia, porque quería que toda la gente fuera rápida. Y ante el Señor me acuso de impaciencia, porque sé que no todos pueden seguir mi ritmo, ni mis proyectos, ni mis planes. Nos aconseja a que no demos excesiva importancia a los comentarios que suscita nuestra conducta. Nos inmuniza contra la fatiga que trae consigo el compromiso prolongado y sostenido. Nos fortalece para sembrar en la noche. Hay que sembrar, ya vendrá el fruto cuando Dios quiera. Qué importante es este camino
para vivir la alegría y la esperanza en el Adviento, la paciencia. Nos cansamos y nos rendimos. Y finalmente la sobriedad. De ella hablaré algo cuando en la segunda parte del retiro hable de algunas actitudes cristianas ante la situación actual. Pero apunto ahora algo. Sobriedad. El texto de Tito 2, 11, 13 que se lee en la Misa del Gallo en la Nochebuena. Porque se ha manifestado a todos los hombres la gracia de Dios, que trae la salvación para todos los hombres. Ella nos enseña a renunciar a la vida sin religión, a los deseos del mundo, para que vivamos en el momento presente con sobriedad, con justicia y religiosidad, aguardando nuestra bienaventurada esperanza, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Se apunta, por tanto, aquí, entre otras actitudes, para esperar al Salvador del mundo, que viene en la Navidad, a la sobriedad. La sobriedad que es condición indispensable para que emerja en nosotros el anhelo de lo que todavía no poseemos. La esperanza no se vive en la hartura de las satisfacciones o de los bienes. Ay de vosotros los hartos, porque ya estáis saciados. La hartura produce embotamiento y hastío. También produce autosuficiencia. La hartura nos hace a sí mismos insensible a los necesitados, porque nos podemos convertir en ricos epulones que banqueteamos y no nos damos cuenta del pobre Lázaro que está en la puerta de nuestro palacio y de nuestra casa y que no le llegan ni siquiera las migajas. Es difícil imaginarnos la necesidad de los demás cuando nos acorazamos en nuestro propio tener y retener. El corazón harto se vuelve desentendidamente frío y duro para las necesidades de los demás. La sobriedad es hoy necesaria para la solidaridad, de ella hablaré después, y también para superar la crisis económica. El cristiano se siente urgido a ella por la virtud de la esperanza. Por eso cuando se dice ante la crisis también esperanza. ¿Y la esperanza para qué sirve? Pues para vivir sobrios. ¿Y vivir sobrios para qué sirve? Para no despilfarrar y para no vivir más allá de nuestras posibilidades, que es lo que ha causado, entre otras causas, la crisis. Esta, la sobriedad, le obliga a tomarse rigurosamente en serio la esperanza humana de una economía más justa y estable para todos. En otras palabras, obliga a compartir, partir con los demás. Eso significa compartir. En otras palabras, obliga a compartir. Ser sobrios para compartir es todo un lema exigido por la esperanza. La solidaridad es uno de los nombres del amor hoy. Al Rey del Amor, Jesucristo, que nace en Belén, solo se le puede recibir con amor, amando. El amor, en definitiva, es la preparación mejor, el camino más recto que llega a Belén. Belén es la casa del pan, Betlehem, casa del pan. Y celebrar la Navidad tiene que ser la fiesta del compartir, el pan y lo que tenemos y lo que somos. Que la Virgen María, mujer del Adviento y madre de la alegre esperanza, que esperó con inefable amor de madre el nacimiento de su Hijo, nos ayude a preparar los caminos del Señor en una oración tranquila y reposada, en una vigilancia siempre activa, en un trabajo bien hecho, en una paciencia que aguanta y en una sobriedad de vida. Santa María de la Esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera. Amén.
Thank you.